Hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 16 al 23. Dice así la palabra de nuestro Señor, Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, tome asiento, por favor. El título del sermón de hoy es Que nadie os prive de vuestro premio. Quizás es un título que no dice mucho, pero vamos a ir viendo con el desarrollo del sermón de qué se trata, ¿cierto? A modo de introducción, como ya es conocido, la semana pasada no estuve en este lugar. Tuve un viaje que hacer que fue de mucha bendición a la Iglesia Bautista Reformada de Temuco. Y estuvo aquí nuestro hermano Darío predicando, ¿cierto? Los pasajes precedentes a lo que leímos el día de hoy, donde el hermano Darío nos habló, ¿cierto?, de la suficiencia, de la perfección, del sacrificio de Cristo, de lo completo que es la obra de salvación de Cristo y que por tanto los rudimentos y los mandamientos de hombre no tienen incidencia en la salvación. Ahora, si nosotros nos fijamos en lo que acabamos de leer, la línea de argumento es la misma. Estamos hablando básicamente del mismo contexto. Ahora bien, es importante también quizás que recordemos y que usted recuerde lo que se habló la semana pasada para que se le haga más fácil entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para eso, claramente nos vamos a ir al texto. Dice entonces el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nosotros ya sabemos cuando nos encontramos en la Escritura con un por tanto, que es un conector, ¿cierto? Es algo que nos hace referencia a algo anterior, una especie de conclusión, o una conexión con el texto anterior, que es lo que básicamente nuestro hermano Darío predicó la semana pasada. Hablando de la suficiencia, ¿cierto?, del sacrificio de Cristo. Y que por ser entonces salvados por la obra perfecta de Cristo, las obras de los hombres quedan excluidas como mérito para nuestra salvación. Quizás, hermanos, esto es algo que cualquiera de nosotros podría decirlo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es masticarlo. ¿Por qué? Porque en general la gente dice las cosas, pero no las medita. Y sin darnos cuenta, nosotros muchas veces caemos en esto. Muchas veces nosotros caemos en este error. Y pensamos que nuestras obras tienen que ver con nuestra salvación. Nosotros cargamos, ¿cierto?, con este espíritu medio católico, ¿cierto?, romano, de las obras. A ver, en cuanto al contexto de este pasaje, nosotros sabemos que el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Colosas, ¿cierto?,
La iglesia de Colosas estaba siendo atacada, estaba siendo de alguna manera atacada por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas venían de dos grupos particularmente importantes. Por un lado, los judaizantes. Los judaizantes que estaban de alguna manera diciéndole a los colosenses que no bastaba solamente con la fe en Cristo, sino que tenían que aferrarse a todo lo que la ley decía. Tenían que hacer lo que la ley, tenían que circuncidarse, eso es lo que habló la semana pasada Darío. Tenían que circuncidarse, tenían que observar cosas como las que vemos ahora. Dejar comidas, dejar bebidas, días de fiesta, observarlos, ¿cierto? Lunas nuevas, días de reposo. Tenían que hacer una serie de cosas. Eso eran los judaizantes. Por otro lado, tenían influencia o tenían ataque de los paganos. Esto estaba, ¿cierto? La iglesia de Colosas estaba o nacía de un ambiente pagano. Y el paganismo, muy esotérico, muy dado, ¿cierto?, a la adoración esotérica, tenía también estas cosas de ataques a la iglesia de Colosas. Es por eso que el apóstol Pablo, entonces, está haciendo esta carta a los colosenses. ¿Para qué? Para fundamentarlos. Nosotros recordamos que habíamos visto en el capítulo 1 de Colosenses cómo el apóstol Pablo magistralmente empieza a hablar del fundamento, ¿cierto? Es por eso entonces que el apóstol Pablo sigue diciéndonos lo siguiente, que a los colosenses, que nadie los juzgue por estas cosas, que nadie los juzgue por seguir reglas que nosotros evidentemente podemos comprender que están relacionadas con el judaísmo, ¿cierto? Cualquier persona que tenga un fundamento mínimo en la fe sabe que días de reposo, comida, etcétera, hace referencia a las costumbres judaizantes. Los judaizantes, los judíos hacían eso. Ahora bien, el problema de los judíos, el problema de los judaizantes, mejor dicho, vamos a usar bien las palabras, el problema de los judaizantes y de los judíos que no creían en Cristo, es que la verdad es que nunca pudieron ver lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Y es que todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. Es tanto así que en un momento Jesús, hablando con fariseos, vamos a llamar un grupo de judíos, ¿cierto?, les dice en Juan 5:39, este es un pasaje también conocido, ¿cierto? Les dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí encontrarán la vida eterna, pero esas son las que dan testimonio de mí. Cristo en todo el Antiguo Testamento, esto los judíos en general que no creían en Cristo nunca pudieron entenderlo. El apóstol Pablo lo expresa así, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sin lugar a dudas, cuando nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta de que todo, absolutamente todo, apunta a Jesucristo. Vemos a Cristo en el Edén, ¿cierto? Vemos a Cristo en el Arca de Noé, vemos a Cristo en Abraham, en Israel, ¿cierto? En Moisés, en José, en la Pascua, en las fiestas, en David, en el tabernáculo, en la serpiente en el desierto. Entonces, podríamos hablar 2 horas nombrando las cosas que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento. Solamente nombrándolas. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Eso es lo que dice Romanos 3, en su versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada ¿por quién? Por la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento habla de esto. También ustedes se acuerdan, yo creo que la gran mayoría han visto la historia de Lázaro y el rico, ¿cierto? Que al final, tratando de hacer el cuento un poco corto, el rico le dice, déjame salir de acá, vamos a llamar del infierno, entonces déjame salir de aquí a decirle a mis familiares que para que no vengan acá. Y el Señor les dice, tienen a Moisés y a los profetas. Tienen el Antiguo Testamento para ver la realidad de las cosas, para saber que tienen al Salvador, a Cristo, y que de alguna manera puede librarse del infierno. Pero los judíos nunca vieron a Cristo en el Antiguo Testamento. Esa es una característica, ¿cierto? Ahora bien, nosotros podemos decir, hermanos, que por excelencia al momento de predicar el Evangelio hay algo que apunta muy bien a Cristo, ¿cierto? Nosotros cuando salimos a predicar
siempre usamos la ley de Moisés, ¿cierto? Algunos más que otros. Pero sí, deberían usar la ley de Moisés para confrontar al hombre con su pecado. Y la ley de Moisés apunta directamente a Cristo. La ley de Moisés no solamente muestra la culpabilidad del hombre, sino que muestra el carácter de Cristo, la perfección de Cristo. Y derechamente muestra el hecho de que no hay hombre que se compare con Cristo, en lo absoluto. ¿Cierto? Y vemos entonces, a través de la ley de Moisés, que culpa al hombre, cómo Cristo la cumple y nos libra, nos salva. Porque cuando decimos que Cristo vivió una vida de obediencia y fe, es porque cumplió la ley a la perfección. Como hemos visto, hermanos, todas las escrituras se centran en Cristo. Todas las escrituras están centradas en nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que después no solamente la del Antiguo Testamento, sino que la del Nuevo Testamento, todas apuntan también a lo mismo. El Antiguo Testamento es un anuncio de Cristo, el Nuevo Testamento es Cristo ya vino. ¿Cierto? Eso más o menos lo tenemos claro. Bueno, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo estas cosas? ¿Y por qué lo enseña así? Porque él dice entonces que todo lo anterior es sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Es una especie de analogía. ¿Ven una sombra, cierto? ¿Ven una sombra? Quizás cuando nosotros vamos caminando por un lugar donde hay mucho sol, vemos una sombra. Nosotros caminamos y vemos una sombra. Eso es lo que dice el apóstol. Todo lo que dice la ley, ¿cierto? Está ahí. Pero el cuerpo que emana la sombra es Cristo. Esa es la analogía que está haciendo. Cristo es el cuerpo. Cristo es el que produce esa sombra, vamos a llamarla así. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo, diciendo lo mismo. Todas las escrituras apuntan al Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahora bien, como Jesucristo es el centro de todas las escrituras, como el apóstol Pablo está diciéndole a los colosenses que nadie los juzgue por todas estas cosas que eran sombras, nosotros entendemos claramente que en Cristo está la suficiencia de las Escrituras. Ahora, y de la salvación. Cuando nosotros pensamos en lo que hablamos la semana pasada, de la suficiencia del sacrificio y la obra perfecta de Cristo, y que por tanto las obras que nosotros podamos hacer no tienen nada que ver con nuestra salvación, el apóstol Pablo, quizás teniendo en mente esto, le dice a los colosenses lo siguiente, versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece en el crecimiento que da Dios. Y aquí el título del sermón, ¿no? Que nadie os prive de vuestro premio. Son palabras quizás difíciles de entender. Quizás si las parafraseáramos, cambiáramos la forma de decir lo mismo, diríamos que nadie te quite la salvación. O que nadie te quite la certidumbre de salvación. Y esto es algo quizás muy contingente. Yo desde esta labor pastoral lo escucho muy, muy seguido. Dudas de los cristianos y que dicen, y que quizá usted estas preguntas también se las ha hecho, ¿será realmente salvo yo? Tengo dudas de mi salvación, ¿cierto? ¿Seré o no seré? Yo creo que más de alguno se ha hecho esa pregunta, más de alguno me la ha hecho a mí, ¿cierto? Por eso decimos que es una realidad muy contingente en estos tiempos. Nosotros la podemos ver. Y quizás estas preguntas, hermanos, podríamos decir que tienen un lado o un aspecto positivo y un aspecto negativo. Un aspecto positivo, en primer lugar, hermanos, porque ya el solo hecho de pensar en mi realidad espiritual habla de mi preocupación, por tanto, de este aspecto espiritual y de lo eterno, cosa que en general, vamos a hablar en general, en términos generales, el hombre carnal que está muerto en su delito y pecado no le interesa. El hombre que está, cierto, gozándose en su pecado, no es tema esto. No le interesa. Nosotros vamos a predicar y si alguien no está convencido de esto, trate de parar a alguien y predicarle y ya sabe lo que piensa de lo espiritual. Pero ya el hecho de que en su mente usted esté pensando, podríamos decir que por lo menos es en un aspecto positivo. ¿Por qué?
porque está dando de alguna manera evidencia de que hay una preocupación espiritual. Ahora bien, cuando hablamos de que es alguien que está preocupado por lo espiritual y que realmente es un hijo de Dios, va a hacer caso solamente a esta recomendación. Vuelvo a repetirlo. Si alguien tiene estas dudas y es hijo de Dios, va a hacer caso a esta recomendación. Vaya a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. El Hijo de Dios que tiene certeza de su corazón, que tiene dudas en su corazón de su salvación, no toma esta duda para decir, como sé o no, si soy o no soy, me voy al mundo. Dice todo lo contrario. Se aferra a Cristo con toda la fuerza de su corazón y lo busca y se arrepiente y va a Cristo. Esa es una característica y es una respuesta de un hijo de Dios. Ahora bien, es muy normal. Es muy normal, hermanos, que una persona, ¿cierto?, aunque esté en la fe, tenga dudas de su salvación. Y aquí quizá entramos nuevamente en lo que habíamos hablado en un principio, respecto de que muchas veces decimos las cosas pero no las meditamos realmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a pensar en si es que somos salvos o no salvos, comenzamos a pensarlo porque en nuestra mente y en nuestro corazón empezamos a razonar cosas, empezamos a pensar cosas y empezamos a ver nuestros propios méritos. Esto sucede muchas veces. No sé si soy salvo porque me gusta esto, porque quiero hacer esto otro, o porque realmente no hago lo que debería hacer, ¿cierto? Muchas veces en los cristianos, y debería ser una regla, hay una especie de inconformismo con uno mismo y con lo que uno desarrolla. Quizás quisiéramos ser todos Charles Spurgeon, o quizás que quisiéramos ser todos el apóstol Pablo, o todos querríamos tener el conocimiento de Calvino, ¿cierto? Pero no es así. Quizás todos querríamos tener el espíritu de mártir y morir por la fe, pero no es así. Y muchas veces en nuestra profesión de la fe, en nuestro caminar, empezamos a tener dudas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver nuestra salvación y a de alguna manera sopesarla en virtud de nuestras obras. Y sin darnos cuenta, caemos en un romanismo. Sin darnos cuenta, caemos en un semipelagianismo, ¿cierto? Nos volvemos un poco arminianos en ese sentido, nos empezamos a abrazar las obras. Y es muy sutil. Por tanto, lo que hace el apóstol Pablo aquí es atacar al pensamiento de los colosenses. ¿Por qué? Porque en todo aspecto de cosas, en todas las sociedades existen ataques al cristianismo. Ya hablando de la parte negativa de estas dudas, lo que sucede en nuestras mentes cuando empezamos a cuestionar nuestra salvación es que hay agentes que nos dicen y nos empiezan a decir, tú no eres, te falta esto, te equivocaste. Muy, digamos, de la mano con lo que la Escritura habla del acusador, ¿cierto? ¿Quién los acusará? Pero también, ¿quién nos justifica? Cuando nosotros, hermanos, empezamos a hacer caso a las influencias, a los razonamientos de afuera, empezamos a cuestionar nuestra fe. Y esto es lo que sucedía con los colosenses. ¿Cuáles eran los ataques a los colosenses que atentaban contra la fe? Un colosense creía en Cristo, gentil, creía en Cristo, realmente sentía su salvación en Cristo, pero de repente llevaba un judaizante y le decía, perfecto, pero no eres salvo si no te circuncida. Entonces, ¿qué empezaba a hacer en la mente del colosense? Entonces realmente no soy salvo, parece. Voy a tener que hacer esto para ser salvo. Pero espérate, si tú no observas el día de reposo tampoco eres salvo. Entonces lo voy a hacer porque si no voy a perder mi salvación. Y así el hombre, sin darse cuenta, empieza a vivir una religión fundamentada en obras. En haz esto, en deja de hacer esto otro, en no hagas, en no toques, ¿cierto? Realmente, hermanos, esto quizás era el contexto de los colosenses, pero esto sucede con nosotros.
Sucede hoy día. Sucede, hermanos, por lo que escuchamos afuera muchas veces, por lo que vemos. Es llamativo lo que el apóstol Pablo de alguna manera hace aquí, hablando de aquellos que atacan a los colosenses. Dice que son de dos formas o dos cosas que atacan. Miren, fíjense. Lo primero que dice el apóstol Pablo ahí es que la gente o las personas que atacan la salvación y el entendimiento y el que quiere quitar el premio, lo hace en primer lugar afectando humildad, dice ahí el texto. Y esto habla de las obras. Apunta, hermanos, que al hacer obras, llenarse de obras, muestra una falsa humildad. Y derechamente, hermanos, el hacer obras muestra una falsa humildad, porque es todo lo contrario. El hacer obras muestra un orgullo. Nosotros hablamos hace unos 2 sermones atrás, creo, de lo llamativo que es la obra, de lo llamativo que es el mérito, porque me autoexalta. Yo hago más obras que el de al lado, o yo soy más santo. Y mira, mi hermano, le falta santidad a mi hermano. Le falta cierta espiritualidad. ¿Por qué? Porque yo tengo más. Detrás de las obras, hermanos, siempre hay orgullo, porque lo que yo traigo a los pies de Cristo son mis obras. Aquí están mis obras. Esto es lo que yo hice, como si yo quisiera aportar a mi salvación. Por eso es un afectamiento, podríamos decir, completo a la humildad. Las obras, el legalismo afecta a la humildad, haciendo referencia a lo que hacían los judíos. Obras, haz obras, haz obras. Pero por otro lado también hace referencia al culto a los ángeles. Y si bien sabemos, hermanos, que los judíos no tenían estas prácticas, sí la tenían los paganos. El apóstol Pablo, hablando de los colosenses, dice, ustedes son atacados por dos grupos, por los judaizantes por obras y por los paganos, dice que se supone que le hacen culto a los ángeles. Respecto de esto que culto a los ángeles, el apóstol dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Está haciendo referencias a estas personas que se supone que tienen experiencias y visiones sobrenaturales y espirituales y en virtud de la cual ellos no solamente, dice ahí, se hinchan a sí mismos, sino que también ponen sus pensamientos por encima de lo que es la palabra de Dios. Y quizás esto es mucho más contingente hoy día en el ámbito evangélico de este país. Yo creo que todos conocemos a algún ser de luz, profesante de la fe, ¿cierto?, que camina sobre las nubes y que tiene revelaciones especiales. Y que muchas veces imponen verdades por sobre la Escritura. Y que lamentablemente muchos incautos producen ¿qué? Incertidumbre. Todos partimos en la fe, todos fuimos jóvenes en la fe. Y escuchamos a alguien que creíamos que era muy espiritual decir cosas que si nosotros lo vemos a la luz de la Escritura eran verdadera herejía. Y fuimos confundidos por eso. A los colosenses le pasaba lo mismo. Hombres que se ensanchaban, se engrandecían a sí mismos, que de alguna manera por sus mentes carnales, como dicen ahí, se crecían y establecían doctrinas, enseñanzas que afectaban el entendimiento de los colosenses. El apóstol Pablo también hablando de ellos dice, en virtud, diciendo que no son parte del cuerpo de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece en el crecimiento que Dios da. Estos que veían estas cosas sobrenaturales no estaban sujetas a Cristo. Dice no haciéndose de la cabeza. Ellos básicamente no estaban sujetos a Cristo. Y el apóstol Pablo hace esta cierta analogía del cuerpo donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Estos sobreespirituales y sobrenaturales, no son parte de la iglesia de Cristo. Y son agentes, podríamos decir, externos. Son agentes contaminantes hacia la fe. Nosotros vemos muchos memes, ¿cierto?, en las redes sociales. Yo recuerdo uno muy, muy cierto, decía, estoy parafraseándolo, decía, hoy día en las iglesias hay muchos líderes que en el tiempo de Cristo deberían ser apedreados. Parafraseando esto. Gracias, hermano. ¿Por qué?
Porque, sin duda, hoy día vemos líderes que ante los ojos de las Escrituras son herejes, pero que lideran iglesias. Y mucha gente empieza a caminar bajo el razonamiento de estas cosas y que son herejías. Esto no era raro o no era ajeno a lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Por tanto, hermanos, vemos que es una realidad que también nosotros hoy día vemos, que muchos creyentes, hijos de Dios, son confundidos y por tanto, al ser confundidos, haciendo una especie de explicación a lo que dice el texto, se dejan perder o se dejan arrebatar el premio. Pierden la certeza de su salvación. Son engañados. Y lamentablemente empiezan a caminar por senderos que son senderos muchas veces de muerte. El apóstol Pablo dice que nadie os prive de vuestro premio. En otras palabras, hermanos, no se dejen engañar. Su salvación no se fundamenta en las obras que ustedes puedan hacer. Su salvación no se fundamenta en las visiones sobrenaturales. Puede llegar aquí alguien, un ser de luz, y decir que viene viajando directamente desde el cielo y decir unas otras cosas, pero ¿qué dice el apóstol Pablo respecto a esto? Si viene un ángel del cielo, incluso vengo yo y predico otro evangelio, que el que no ha sido predicado sea maldito. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra salvación y de nuestra fe está puesto. La salvación nuestra es por fe en las obras perfectas de Cristo. Las obras perfectas de Cristo son las que nos dan salvación y no lo que usted pueda llegar o no hacer. Ojo con esto, no estoy haciendo una invitación, y esto sobre todo quizás para los que están viendo por las redes, no es una invitación a decir, yo me autoconvenzo de que soy salvo por la fe y no hago ninguna obra entonces. Porque no se trata de eso. Porque la Biblia nos dice en muchas partes, y particularmente en el libro de Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta en sí misma. En otras palabras, las obras que nosotros hacemos no nos van a dar salvación, pero van a mostrar quiénes somos. Eso es una realidad. Por tanto, las obras no solamente van a ser frutos del árbol que seamos. Un árbol malo no puede dar fruto bueno y un árbol bueno no puede dar fruto malo. Esa es la realidad de las cosas. Pero no pensemos, hermanos, no pensemos que por nuestras obras vamos a salvar. No piense usted que usted porque cree en Cristo nunca más va a pecar. Recuerdo una vez una persona decir, no, yo desde que llegué a Cristo nunca más pequé. Eso, hermanos, es no entender qué es el pecado. Porque cada uno de nosotros va a seguir pecando. Podríamos hablar mucho del pecado, ¿cierto? Pero en sí todos vamos a seguir pecando. Y la diferencia entre un creyente y el que no lo es, no es que peque, porque ambos vamos a pecar. La diferencia está en cómo vamos a enfrentarnos a ese pecado. Porque el creyente se duele en su pecado. Es contristado por el Espíritu Santo. Te complica la vida. Te entristece. Te carcome los huesos, ¿cierto? Al creyente el pecado no lo deja vivir. Para el creyente el pecado es algo que aborrece, ¿cierto? Para el creyente el pecado es algo que uno entiende en sí mismo y como que se lo quiere sacar como si fuera una especie de espíritu inmundo, pero no podemos. Porque viene del corazón. Es en ese sentido también que el apóstol Pablo sigue hablando. Dice aquí, versículo 20 y 21. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gusten, ni aun toques? En otras palabras, el apóstol Pablo ya ha escrito, de alguna manera ha hecho una apología, una exhortación profunda de la suficiencia de las obras de Cristo. Y que nosotros, de alguna manera, somos salvos por la obra perfecta de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, parafraseando esto, dice, si ustedes ya son salvos por las obras de Cristo, entonces, ¿por qué hoy día
Si ustedes entienden que son salvos por la obra preciosa de Cristo, están siguiendo los consejos, los preceptos, las doctrinas de hombres, y haciendo caso a cosas como no manejen, ni gusten, ni aun toques. ¿Por qué si nosotros entendemos que somos salvos, por qué seguiríamos mandamientos que nos llevan a ser, entre comillas, salvos por las obras? ¿Por qué siguen haciendo eso? El apóstol Pablo es muy claro. La escritura o el argumento está muy bien construido. Si somos salvos única y exclusivamente por las obras de Cristo, hermanos, ¿por qué tendríamos que ir nosotros en pos de preceptos y mandamientos de hombre diciendo que no hay que comer ciertas cosas, de que no hay que hacer esto otro? Si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos y empezamos a hacer un panorama de las grandes herejías o de las iglesias, entre comillas, iglesias heréticas, nos vamos a dar cuenta que en su gran mayoría, y básicamente todas, condicionan la salvación del hombre a un mandamiento. Quizás pensamos en los adventistas. Si tú no si tú no guardas el sábado, la marca de Satanás, ¿cierto? Estás condenado. Los unicitarios, ¿cierto? Que dicen, si tú no eres bautizado en el nombre solamente de Jesús, tú estás condenado. Y así podríamos hablar de un montón de cosas. ¿Por qué si nosotros somos salvos por la fe en Cristo, debemos ir en pos de estas cosas para ganar nuestra salvación? ¿Por qué deberíamos seguir preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques? Se está refiriendo básicamente a cosas que podemos hacer. Y este problema que quizás era muy contingente, porque en ese tiempo los judaizantes estaban muy fuertes. Hoy día ver a alguien judaizante es algo que se está volviendo a ver a través, ¿cierto?, de los judíos mesiánicos, de los cristianos mesiánicos, que están tomando mucha fuerza en las redes sociales y cosas así. Y mucha gente, yo me llamo Humberto, pero ahora tengo un nombre hebreo, no sé, y se cambian los nombres. Son los mismos judaizantes, los mismos, que están saliendo hoy día nuevamente trayendo la ley para que las pongamos, ¿cierto? Cristianos circuncidándose hoy día, a pesar de que la Escritura lo dice. Hablando en términos judíos. Es muy común. Pero en esos tiempos, hermanos, era también algo muy común. Es tanto así que esta cosa de los judaizantes llevó a hacer un concilio, ¿cierto? El primer concilio de la iglesia cristiana en el año 50. Hechos 15, puede leerlo, ¿cierto? Donde básicamente el apóstol Pablo estaba predicando y llegaban los judaizantes y esto se generó un problema. Entonces, ¿qué hacemos con los gentiles que van creyendo? Tienen que obedecer la ley y la iglesia se junta y hace un concilio para decir, mire, ¿sabe qué? No les vamos a poner carga a los gentiles. Les vamos a pedir, y de hecho se los vamos a pedir así como, vamos a pedirle que no coman animal ahogados, no tomen sangre ni carne sacrificada a los ídolos, que se abstengan de la fornicación, pues. Pero no era la ley, su salvación no estaba fundamentada por eso, nunca fue así. ¿Por qué venían estos hombres hoy día y decían, no, que la salvación está fundamentada por lo que haga? Pensando en nosotros hoy día, ¿por qué nuestra salvación va a estar fundamentada en lo que usted haga? ¿Por qué va a ser así? Todas las cosas que nosotros vemos como ataques tienen un origen, dice el versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas todas que se destruyen con el uso. El origen de los mandamientos y los preceptos siempre vienen desde el corazón corrupto del hombre. Esa es la verdad de las cosas. Las concupiscencias de los hombres se hacen manifiesto en mandamientos. Porque de alguna manera el mérito viene inherente con cada uno de nosotros y lo trata de imponer. Siempre pervertimos los mandamientos de Dios. El hombre en su pecado ha pervertido todo lo hermoso que el Señor hace, ¿cierto? El Señor creó el sexo, el hombre lo pervirtió. El Señor creó el amor, el hombre lo pervirtió. El Señor creó la familia, el hombre lo pervirtió. El que inventó la pólvora no la quería para la guerra. Albert Einstein, ¿cierto?, que ayudó mucho para la creación de la bomba atómica,
no era su intención matar a millones de personas. Porque el hombre pervierte todo. Nosotros pervertimos todo. Y el problema es que nos damos cuenta de que somos nosotros. Porque muchas veces nosotros también pensamos que no, nosotros no. Sí, nosotros, cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar con la rienda tomada. Y no seguir lo que nuestros corazones digan, sino que lo que diga la Escritura. El apóstol Pablo aquí hace referencia a estas cosas que se destruyen con el uso. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con ¿qué pasa con la comida? ¿Daña al hombre la comida, lo que entra en el hombre? Mateo 15, 17. Palabra de Jesús. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? No, todo lo que se destruye con el uso, como la comida, no sirve para nada. De ahí no viene el problema. El problema no está ahí. El problema está en el corazón del hombre. El problema viene desde las profundidades del corazón del hombre. El apóstol Pablo termina diciendo, tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todas las reglas, o quizás todas las cosas que nosotros podríamos hacer, ayunar, ¿cierto? Golpearnos, circuncidarnos, no sé, un montón de cosas que quizás tienen que ver con obras, así como el apóstol Pablo dice, para ciertas personas pueden tener cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario. Hay cosas que nosotros podemos hacer como cultos voluntarios, ¿cierto? Los votos lícitos, dice nuestra confesión de fe, ¿cierto? Podemos hacer votos lícitos, usted puede hacer un voto a Dios, pero no crea que ese voto a Dios tiene algo que ver con su carnalidad, eso no es así. Usted puede decir, Señor, yo me comprometo, hago un voto con usted, si usted quiere hacerlo, es libre. Pero eso no tiene valor alguno contra, como dice el apóstol Pablo, los apetitos de la carne. Tienen fama de un trato duro al cuerpo. Yo recuerdo, hace muchos años, que estabas en una iglesia X y hacíamos ayuno los jóvenes. Y el problema es que yo trabajaba. Era pasar hambre porque de espiritualidad no nada. Mucha gente ayuna y tú lo veís con cara de macrado. ¿Qué te pasa? No, estoy ayunando. Ay, ¿y cuánto tiempo has estado en la escritura? No, es que he estado trabajando todo el día. Eso no es ayuno, eso no sirve absolutamente de nada. Y yo lo hice muchas veces hasta que dije, ya, esto no tiene ningún sentido. Voy a quedar como carnal nomás, no voy a ayunar con el grupo, pero es que no, eso no es ayuno. Mucha gente lo hace por religiosidad. Nosotros lo hacíamos por religiosidad, pero no tiene valor alguno. Es un duro trato al cuerpo, pero no es nada más que eso. Hay que entender, hermanos, que ninguna de estas cosas tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque los apetitos de la carne vienen directamente del corazón. Del corazón viene la meritocracia en cuanto a la salvación. Del corazón viene mi autojustificación. De mi corazón viene la manifestación del orgullo. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todas vienen del corazón. Es nuestro corazón el que nos hace andar por lugares desérticos. Es el corazón engañoso, como dice Jeremías, perverso sobre todas las cosas. Y es ese mismo corazón el que nos engaña, hermanos. El corazón maquina pensamientos y formas de pensamiento que nos hacen pensar que nuestros méritos tienen algo que ver en nuestra salvación. Es nuestro corazón el que de alguna manera hace una especie de conspiración contra las obras de Cristo. Es el corazón el que nos juega estas malas pasadas con la certeza de salvación. Es el corazón, hermanos,
engañoso que a los que no son salvos le dice, no, tú eres salvo. Y muchas veces a los salvos le dice, no, tú no eres salvo. Porque es el corazón engañoso y perverso y que va a estar conspirando contra nosotros cada día. Es el corazón, por sobre todo, el que quiere quitarnos nuestro premio. Porque la lucha del cristiano está en la mente. La lucha del cristiano está en las certidumbres. Ahí está la lucha del cristiano. ¿Por qué usted lucha con su pecado? ¿Qué le dice no te levantes en la mañana al culto? ¿Un brazo? ¿Se lo dice una pierna? ¿O se lo dice su corazón? ¿Quién es el que te dice, no, hoy día no voy a poder ir al culto porque estoy enfermo? No creo que llegue. ¿Quién es el que empieza a decirte, no, hoy día no hay que orar, porque mañana lo voy a hacer? ¿Quién es el que te dice, no, hoy día no voy a pregar porque me voy a tomar un receso? ¿Quién es el que nos dice hoy día no vamos a andar en piedad? ¿Quién es el que te dice pierde la paciencia? ¿Quién es el que conspira constantemente contra nosotros mismos? Nuestro perverso corazón. ¿Quién es el que nos dice entonces, no, tú no eres salvo? El corazón. Es en el corazón, hermano. ¿Y dónde atacan entonces las doctrinas de los hombres? ¿Dónde se meten? ¿Por dónde se meten las falsas enseñanzas hacia nosotros? Por los oídos y bajan directamente al corazón. Es ahí donde empiezan a germinar y empiezan a generar razonamientos y pensamientos que van en contra de lo que la verdad de la Escritura dice. Es por eso, hermanos, que cada vez que nosotros pensemos algo, y es por eso que el apóstol Pablo dice que esta es la guerra espiritual. Llevar cautivo todo pensamiento a la palabra de Dios. Eso es. Porque nosotros vamos a vivir continuamente entre lo que yo quiera, mi corazón dicte, y lo que dice la Escritura. Esa es una realidad. Los dos caminos. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El mundo camina por el camino de muerte. ¿Por qué? Porque le encanta ir en pos de las inclinaciones de su corazón. Por acá te dice no. No es como tu corazón dice. Es como la Escritura dice. Y es ahí la marca de un hijo de Dios. Que nosotros andamos, hermanos, por donde la Escritura dice. Ahora quizás para finalizar. Muchos pueden tener dudas. Y la verdad es que yo no sé si usted es salvo o no es salvo. Yo no veo los corazones. Pastor, ¿soy salvo? ¿Qué sé yo? Pregúntele al Señor. Yo no sé. No tengo rayo X espirituales ni muchas de esas cosas. No las tengo. Por tanto, cuando usted va a tener estas dudas, si es que es salvo o no, yo no sabré responderle. O por lo menos le voy a decir que no lo sé. Porque no lo sé. Pero si es salvo o no es salvo, hermanos, la respuesta para usted a estas preguntas es la misma. Si usted es salvo o no lo es salvo, la respuesta es la misma. Si usted tiene dudas, sea salvo o no salvo, la única respuesta es vaya a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Las veces que sea necesario. Todos los días y a cada rato. Es la única respuesta para todos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, queremos en primer lugar darle gracias por poder reunirnos como su iglesia. Damos gracias por su palabra, Señor. Damos gracias por nuestra salvación. Damos gracias, Señor, porque entendemos que no son nuestras obras las que nos salvan, sino las obras perfectas de su Hijo amado. Oramos para que, Señor, las inclinaciones de nuestro corazón puedan ser sometidas a la palabra, que nuestra certidumbre esté fundamentada solamente en la gracia que usted ha derramado en nosotros y que elimine cualquier aspecto de mérito en nosotros, para que podamos vivir, Señor, refugiados al 100% en su Hijo amado. Le damos gracias por su palabra, le damos gracias por este día y oramos, Señor, para que usted nos siga bendiciendo en el desarrollo de todo lo que hagamos.
Se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.